Revolución Francesa. Vamos a pasar a ver un capítulo sobre qué es la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un proceso que se dio político, social, en el año 1789 a 1799, finales del siglo XVIII. Lo que están escuchando de fondo es el himno de la Marsellesa, considerado uno de los himnos más lindos del mundo. Primero, antes de hablar de la Revolución Francesa, vamos a hacer un contexto. ¿Qué es Francia? Francia es una república ubicada en Europa, con un promedio de 64 millones de habitantes y una extensión de más de 630 kilómetros cuadrados, 630.000 kilómetros cuadrados. Colombia tiene 1.141.000. Entonces, para que miremos las dimensiones entre los dos estados. Francia es muy conocida en el mundo de la moda, en el mundo de los perfumes y en el mundo de la alimentación. Lugares muy turísticos, el río Sena, tenemos también la Torre Eiffel, el Palacio de Versalles, que son ahora lugares de muchísima atracción para todos los turistas a nivel mundial. ¿Quiénes son y cómo vivían? Acá de fondo vemos lo que era el Palacio de Versalles. Actualmente ingresar al Palacio de Versalles te hacen un recorrido y te cobran un promedio de unos 9 a 10 euros por ingresar, donde puedes pasar, tienes que hacer filas, puedes pasar a las habitaciones, es prácticamente ya un museo. Palabras claves: colonias, antiguo régimen, las 13 colonias, los estados generales, la Bastilla, la Asamblea Nacional, los jacobinos, los gerondinos. Vamos a observar muy bien estas dos imágenes que están ahí, donde vemos el poder sobre la clase menos favorecida. Bueno, aquí vemos los orígenes de lo que fue la Revolución Francesa. Los orígenes están en la Ilustración. Ya vimos la Ilustración y vimos cómo a partir de estas ideologías de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau, cómo ellos detonan para que empiecen una serie de movimientos en toda Europa, entre ellas la Revolución Francesa. Estas ideas hicieron mucha mella en la sociedad francesa, donde decían: el conocimiento humano puede acabar con la ignorancia. Este tipo de pensamiento se expande por toda Francia y por toda Europa. Esto fue generando cambios en todas las ideologías. Ya la gente no se quedaba tan calladita frente a las situaciones que se estaban dando en las clases sociales. Bueno, ¿qué es la Revolución Francesa? La Revolución Francesa, esta imagen es una imagen que ha recorrido siempre toda la historia desde la época de la Revolución Francesa. Entonces, vamos a iniciar. Aquí vamos a ver la primera partecita donde están las rutas comerciales. Todo inicia cuando en esta que está acá, que es el Reino Unido, empieza a conquistar toda esta parte de Norteamérica, que es y esta parte de acá. Ellos ingresan por este lado de acá, la península del Labrador, ingresan a este lado y van creando las colonias inglesas. Fueron 13 colonias
que se gestaron en esta parte de América del Norte. Francia, que está aquí, ella ingresa mucho más tardecito a esta parte de encima que es conocida como Canadá. Años más tarde, el poder económico lo tenían Inglaterra y Francia. España entra también en este juego y España empieza su proceso de colonización en todo lo que es Centroamérica y Suramérica. Aquí en esta diapositiva pueden observar cómo surgieron los Estados Unidos. Aquí están, mira acá, la península del Labrador y las 13 colonias. Acá están los nombres de estas 13 colonias que están ubicadas. Y estas colonias, a partir del año de 1776, declaran la independencia. No olvidemos que eran colonias inglesas. Estas colonias, el 4 de julio de 1776, ya estaba en el poder el señor George Washington. Él empieza a través de la declaración, una carta de declaración de los derechos del hombre, que simplemente era una carta, todavía no era nada constitucional. Con esta carta, él dice que no querían seguirle pagando más impuestos al imperio inglés, porque cada día los impuestos eran más altos. Ellos se revolucionan, esto no fue pues así tan olímpico, sino que esto llevó una serie de guerras y muchos movimientos, y no fue pues de un momento para otro, pero fue el inicio de las primeras revoluciones e independencias que se dan. Entonces aquí tenemos cómo las 13 colonias norteamericanas declaran su independencia a Inglaterra. ¿Listo? Porque no querían seguirle pagando cada día más y más impuestos. Esta es una carta de preámbulo de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, para que cuando tengan el tiempo la van a leer en qué consistía esta carta. Siempre están resaltando lo que era la libertad, la igualdad, la equidad. Bueno, entonces acá vemos de una forma general cómo estas 13 colonias, el 4 de julio de 1776, declaran su independencia. En Francia se estaba dando el reinado de Luis XVI, casado con la reina María Antonieta. Francia apoyaba a estas colonias inglesas, o sea, apoyaba a las colonias en Estados Unidos para que le declararan la independencia a los ingleses, puesto que Francia e Inglaterra no se las llevaban muy bien políticamente. Aquí tenemos el rey Luis XVI y la reina María Antonieta. Entonces, aquí vemos cómo estaba dividida la sociedad francesa. Estaba dividida en 3 estados. El primer estado era la nobleza. La nobleza, que eran todos los feudales, los que tenían las tierras y al que se le tenía que pagar todo tipo de impuestos. Estaba el segundo estado, que era el clero o la iglesia. Este clero tampoco pagaban impuestos. Todos recibían los diezmos y eran los encargados de la educación en ese tiempo. Tanto la nobleza como el clero formaban el 3% de la población francesa. El otro 97% era el tercer estado. El tercer estado eran los burgueses, o sea, eran los más importantes, que eran los que tenían dinero, tenían posesiones y manejaban el comercio. Estaban también los campesinos y los artesanos, estaban los siervos y estaban algunos profesionales. Entonces, para que veamos la desigualdad, el 3%, estas dos clases, estos dos estados, nobleza y clero, y el tercer estado, el 97%. Ahí miramos la desigualdad que había entre ellos tan grande.
A estos les tocaba hacer los peores trabajos y aparte de eso, este tercer estado, burgueses, campesinos, artesanos, les tocaba pagar impuestos, ni a los nobles ni al clero. Ellos no pagaban impuestos. Entonces, aquí vemos, empieza una serie de revueltas. La primera revuelta que se da es que el pueblo, cansado de la opresión, se va a Versalles a gritarle pues a los reyes que les ayudara. La reina se dice que era una mujer muy sarcástica, dice pues que coman tortas, que sigan comiendo tortas y que no molesten tanto. Esto a ellos no les gustó, al pueblo le molestó muchísimo sobre eso. Entonces, luego el pueblo, muy enojado, se va y se toma en 1789 la Bastilla. La Bastilla era una fortaleza donde estaban los principales presos y se suponía que era una fortaleza que era intocable. El pueblo se toma la Bastilla y esto hace mover los cimientos de la realeza. Sintió temor de que el pueblo podía hacer esto. Eh, el rey, ante esta situación, empieza y reclama y los convoca a todos a una asamblea de notables, donde se reunían la nobleza, el primer estado, el segundo estado, el clero, y se reunía la burguesía, que era el que representaba a los campesinos, a los siervos y a los artesanos. Entonces, primero se convoca a la asamblea de notables y lo que hacen, ellos solicitaban que tuvieran iguales derechos y que tuvieran las mismas, algunas prebendas, así como los nobles, que no tuvieran que pagar impuestos tan altos y que fueran pues los únicos que pagaban. El rey, ante esta situación, lo que hace es que no está de acuerdo en esta reunión en la asamblea de notables. Como no estaba de acuerdo, entonces hace sacar a los burgueses de esta sala donde se tomaban estas decisiones y les dijo que ahí no podían entrar, les prohibió la entrada. Lo que hacen los burgueses ante esto es que se reúnen en un lugar que la llamaban la sala de juegos de pelota. En esta reunión, en este lugar se reúnen y ellos crean la primera Asamblea Nacional. Los burgueses, primera Asamblea Nacional, creada por los burgueses en contra de las decisiones que estaba tomando el rey. Recuerde que Francia en ese tiempo era una monarquía absolutista, entonces donde el rey tenía todo el poder. Entonces se crea la primera Asamblea Nacional. Ellos hicieron un compromiso en esta Asamblea Nacional de que a partir de esta asamblea no, se iba a mantener y se iban a sostener hasta que se diera una constitución para Francia. El rey, viendo ya que estos burgueses eran capaces de tomar decisiones tan grandes, lo que hace el rey es que termina cediendo y nuevamente los convoca y aprueba que se dé esta Asamblea Nacional y que a partir de este momento pasa a llamarse Asamblea Constituyente, donde se destaca, uno, aquí se hacen unas declaraciones en esta primera Asamblea Constituyente. Primero, la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que luego estos derechos del hombre y del ciudadano llegan a América. Recuerden, aquí a Colombia llegaron con Antonio Nariño en la época de la Nueva Granada. Y que por eso a él le costó que fuera a la cárcel por haberlos traducido del francés al castellano. También aparece como segunda la supresión del feudalismo, que se acabara el feudalismo. Recordemos que era feudalismo, la posesión de tierras. Era rico quien tuviera bastantes tierras, se le llamaba señor feudal. Tercero, la apropiación de los bienes de la iglesia. Recuerde que todo, como la iglesia era tan poderosa económicamente porque todo el mundo pagaba diezmos, en esos diezmos que se pagaban era como la iglesia cada vez recogía más dinero. Esos diezmos muchas veces eran pagados en especie, les entregaban tierras. La otra era la constitución civil del clero.
O sea, que ellos también tuvieran que pagar impuestos y que no fueran con tantas prebendas ni tantas consideraciones. Se dio la libertad de prensa y la redacción de una nueva constitución. Todo esto empieza a darse en la Asamblea Constituyente. Listo, repito hasta acá. Primero el rey crea la Asamblea de Notables, luego pasa, se reúnen a lo que se llaman los Estados Generales, que era aprobado por el rey. Luego, como se rebelan los burgueses, se crea una Asamblea Nacional, luego el rey cede ante eso y se crea una Asamblea Constituyente donde se proclaman estos apartes, que luego van a dar pie a la creación de una Constitución. En esta reunión se sentaban a la derecha los que defendían la Asamblea Parlamentaria y a la izquierda los que defendían los partidos que defendían una nueva república. Esto dio pie a que se diera la definición ideológica de el concepto de izquierda y derecha, los izquierdistas, los derechistas. Las personas marchaban a Versalles nuevamente. Estaban muy enojados. Cada vez el pueblo aguantaba más hambre. El rey gastaba mucho dinero en el palacio, en fiestas y en todo lo que gastaba con la nobleza. Y el pueblo cada vez era más pobre, entonces esto hizo que se diera mucho más levantamientos. Acá tenemos el Palacio de Versalles en Francia. Como les conté al inicio, ahorita es prácticamente un museo, usted le cobran $10, 10 euros para ingresar a él y hacer una visita. A ese Palacio de Versalles aparece un grupo de mujeres en esta segunda vez de revuelta del pueblo, encabezado un grupo de mujeres, van y se toman el palacio y cometieron varios asesinatos, mataron a nobles y mataron a ejército que estaba protegiendo ahí al rey. El rey esto le dio mucho susto, hizo que huyera hacia el Palacio de Tullerías, que queda en París, porque allá, estando en la capital, se sentía más protegido y además la Asamblea Constituyente pues estaba más pendiente de él y de todo lo que él estaba haciendo y sus movimientos. Esto hizo que el rey se debilitara y debilitara su poder como monarca del Estado francés. En 1791 se crea la primera constitución. Francia se constituye como una monarquía constitucional inicialmente. La soberanía residía en la nación y ya no era en el rey como siempre se hacía. El rey estaba debilitado e intenta escapar a Austria. Un día, ahí en el Palacio de Tullerías, el rey toma la decisión con su esposa a escaparse, se fueron disfrazados de criados y ya estaban llegando a las fronteras de Austria cuando fueron apresados por el ejército francés. Los descubrieron, los toman presos y los llevan ya como presos al Palacio de Tullerías nuevamente. Francia declara la guerra a Austria. Francia ya estaba tomando mucho más poder. Entonces le declara la guerra a Austria. Recordemos que la reina María Antonieta era de Austria. El 10 de agosto de 1792, la Asamblea Legislativa convoca la elección por sufragio universal. Es la primera vez que en Francia se da el sufragio universal, donde podían participar los tres estados, nobles, clero y el tercer estado, que era burguesía, campesinos y los siervos. Se crea un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención Nacional, formado por los jacobinos y los girondinos. ¿Quiénes eran estos? Resulta de que surgen dos grupos izquierdistas que no estaban de acuerdo con las normas que se estaban dando dentro de la nueva constitución y estos señores, este grupo jacobinos y girondinos. Los jacobinos estaban liderados por el señor que era su máximo representante, el señor Robespierre. Era el líder y pertenecía a un grupo político muy poderoso. Recuerden, lideraba a los jacobinos. Estaban los girondinos que estaban liderados por el señor Jacques Pierre.
Estos fueron de una corte mucho más moderada. Siempre los jacobinos tenían más decisión, mucho más poder sobre los girondinos. Francia empieza a ser gobernada por jacobinos y por girondinos. Estos dos grupos deciden abolir la monarquía y proclaman la república. Deja de llamarse Francia la monarquía francesa y pasa a llamarse República Francesa. Posteriormente a estos dos grupos eh, condenan al rey, a Luis XVI, a muerte. Como ya se había creado la primera guillotina, entonces es el de los primeros que muere en este nuevo estilo. No era con un hacha que le cortaban la cabeza, sino que crean un aparatico que pueden ver en la imagen y ponían ahí a la persona y le cortaban, con esa guillotina le cortaban la cabeza. Inicialmente matan a Luis XVI, luego ya matan a su esposa también y a su familia. El poder legislativo queda a cargo de la convención y el poder ejecutivo queda a cargo de un poder llamado la salvación pública, que era el encargado de vigilar todo el Estado francés. Entre 1793 y 1794 se da una época de terror liderada por Robespierre, en el cual mueren más de 10.000 a 40.000 personas en las guillotinas. Robespierre coge tanto poder que acaba con los girondinos. Gracias a un periodista que es considerado un líder en Francia, y él hacía que a través de su periódico denunciaba gente que pertenecía al grupo de los girondinos diciendo que eran colaboradores del antiguo régimen. El antiguo régimen, recuerde, cuando el rey tenía todo el poder. Años más tarde, a Robespierre también, porque ese tiempo se le conoció como la época de terror en Francia, entre 1793 y 1794, y Robespierre también muere en la guillotina. Acá van a encontrar ustedes un resumen general de todos los movimientos que se dieron. En 1789 se crean los estados generales, también la Asamblea Nacional, recuerden cómo viene, luego las convenciones de Girondina, la convención jacobina y los directorios. Hubo un tiempo cuando estaba terminando de gobernar Robespierre, a ese tiempo se les llamó el tiempo de los directorios. ¿Qué pasa luego con todo esto? Francia llega en una época, una decadencia tanto política, económica y social. Cayó en una pobreza absoluta. En ese tiempo aparece un general. Este general era muy reconocido por los grandes triunfos que tenía y los grandes avances que tenía en guerra. Manejaba muy bien todas las estrategias de guerra. Este general le declara en el año de 1799 golpe de Estado a Francia y se toma el poder. Estoy hablando del señor Napoleón Bonaparte. Él pasa a ser el nuevo líder de todo Francia y se hace proclamar inicialmente cónsul y luego empieza un proceso de conquistas que dice que extiende tanto el poder. Aquí está Francia inicialmente, y todo lo que ven en color azul oscuro es el poder de Napoleón, hasta donde extendió todo el reino francés, todo lo que vemos de azul oscuro. Hasta que cae en una batalla en el año de 1800, finales de 1814, 1815, en la batalla de Waterloo, donde pierde esa batalla y es exiliado a la isla de Santa Elena, y allí muere. Con esto termina parte de lo que se conoce como la Revolución Francesa, pero la revolución no termina ahí. Las revoluciones continúan por toda Europa, luego llegan todas estas revoluciones a América, y así se finaliza lo que se conoce como la Revolución Francesa. ¿Y por qué es importante para nosotros? ¿Qué aporte nos deja a nosotros la Revolución Francesa? Primero,
Nos deja la idea de una constitución en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año de 1776, con la liberación de las 13 colonias. Segundo, nos deja el principio de soberanía nacional, el principio de la palabra republicanismo y el gobierno representativo en el año de 1793. Nos deja el principio de separación de poderes, que el poder no solo podía estar regido por una sola persona, sino por un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Nos deja la supremacía de la ley, donde dice que todo debe ser regulado por la ley, no por el poder de una persona. Y por último, nos deja la organización territorial. Todo esto fueron de las grandes herencias que nos dejó la Revolución Francesa. Muchísimas gracias por escucharme y enseguida podemos ingresar a un conversatorio. Hasta luego.